Dios le bendiga mucho. Este es el obispo Eddie Morales y estamos aquí nuevamente en la clase de teología. Estamos estudiando la segunda clase, en la segunda sección de esta clase, bajo el tema la Trinidad. Si usted tiene alguna pregunta, por favor me la envía a través del correo electrónico por el cual estamos haciendo los trámites de la clase en línea al conexionesbiblicas@gmail.com. Y cerciórese siempre de enviarme el tema de la clase. Me envía la clase es teología, el tema en este video, Trinidad, y me dice el punto. Y si tiene alguna área, ese punto, usted me dice el punto 1 y el área A o el área B. Y así yo sé en específico qué usted me está preguntando. Si no, pues me lo explica en pocas palabras. Y yo con mucho gusto le daré toda la información posible para que usted pueda entender con más información, poder abundar más sobre ese asunto en específico. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la Trinidad. Ese es el tema de hoy en la sesión número 2 de la clase de teología. Punto número 1 bajo el tema Trinidad. La palabra Trinidad es la doctrina de la mayoría de las iglesias cristianas, donde sus creencias afirman que existe un ser supremo, creador de todas las cosas, llamado Dios, el cual coexiste de tres personas que operan como una sola. Cada persona de la Trinidad es Dios. Es en sustancia, en poder, autoridad, y aunque distintas subsisten, hacen y piensan como uno en todo lo relacionado a la creación. Esa es la definición de la palabra Trinidad, basado en el diccionario de español, también en Wikipedia y otras fuentes de las cuales hemos tomado para dar una definición. También del diccionario bíblico, el cual también es muy bien utilizado para estos tipos de estudios. Punto número 2. Dogmas que niegan la Trinidad de Dios. Sabemos que existe el área A. Sabemos que existe lo que se conoce como el sabelianismo. En esta dogma o estas creencias de algunas iglesias, dicen que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo aspectos o manifestaciones de Dios. Ellos niegan que hayan tres personas en la Trinidad, que sean tres personas totalmente diferentes, pero como nos da la definición de lo que nosotros creemos como por Trinidad, nos dice que estas tres personas trabajan como un solo Dios. Por eso es que dice Jehová Dios uno es. El sabelionismo dice lo contrario, dice que es un solo Dios, una sola persona, solamente que se ha manifestado en tres maneras diferentes, o son tres, simplemente tres aspectos de la misma persona. Área B, triteísmo. El triteísmo creen que son ellos tres dioses diferentes o individuales capaces de hacer lo que ellos quieran, sin contar uno con el otro. Eso, el triteísmo es muy parecido a la Trinidad, pero no es lo mismo, debido al factor de que ellos llaman que ellos son tres dioses totalmente diferentes y pueden llegar hasta el punto de hacer lo que ellos quieren y tomar decisiones por sí solos. Eso diríamos que sería capaz Dios de entrar en un conflicto entre él mismo, hasta ellos hacer cosas en desacuerdo o hacerlas en sus propias voluntades, ¿verdad? Y eso no es lo que nos enseña la Trinidad. La Trinidad hace todo en conjunto, aunque son tres personas, ¿verdad? Y vamos a estar entrando un poquito más profundo en esto más adelante en la clase. Aunque son tres personas, ellos trabajan como una, trabajan como un solo Dios, y estas tres personas es lo único en toda la creación del universo que se conoce como Dios. Los demás, aparte de ellos, es conocido como creación de ellos, de Dios. El área C del punto número 2 es la unitarismo.
es una misma persona. Ellos creen que es una misma persona que se manifiesta con diferentes nombres a través de la Biblia. Me explico. En el pasado se manifestó como el Padre, se manifestó como Jehová, ¿verdad? El nombre más conocido en el Viejo Testamento, y después se manifestó como Jesucristo en el Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy se está manifestando a nosotros el mismo Dios como el Espíritu Santo. Tiene algo parecido a la Trinidad, pero ellos no dicen que son tres personas, sino que es la misma persona y se manifiesta a través de los tiempos con diferentes nombres. El área D, en el punto número 2, dice arrianismo. Arrianismo. Esta creencia cree que Jesucristo fue creado por Dios y subordinado siempre está a Él. Esto es totalmente opuesto a lo que la Trinidad nos está enseñando, porque dice que la Trinidad siempre nos dice que son tres personas, los tres son totalmente Dios, y los tres tienen el mismo poder, la misma sustancia, ellos trabajan unidos como una sola persona. Esto diría entonces que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, fue creado por Dios, ¿verdad? Y Dios nunca puede ser creado. En otras palabras, el que cree en el arianismo niega la deidad de Jesucristo y cree que Jesucristo es un siervo del Padre como nosotros lo somos. Nosotros sí somos siervos del Padre, pero Jesucristo no. Jesucristo es igualmente Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Y esa es la verdadera doctrina de la Trinidad. Punto número 3. Prueba de su existencia en el Viejo Testamento. Vamos a entrar ahora a profundizar en cómo podemos ver la enseñanza de la Trinidad a través de la Biblia desde el Viejo Testamento. Para muchos que no entienden sobre la Trinidad siempre ha sido explicada poco a poco a los hombres, ya que no es algo que nosotros podamos entender muy fácilmente. Como nosotros pensar de que allá arriba hay tres personas y nosotros siempre hemos pensado que es una persona o es un solo Dios. Y es que estas tres personas trabajan en una unión tan y tan unida que ellos hablan en singular, hablan Dios, no hablan dioses. Pero vamos a entrar al punto número 1, en la prueba de la existencia de la Trinidad en el Viejo Testamento, y sabemos que el Torá y estos libros que todavía hasta el día de hoy son sagrados para el pueblo judío, pero con todo y que tiene esta información en sus manos, y este es del mismo idioma de ellos, nativo, el hebreo, todas estas palabras que vamos a estar entrando ahora a estudiar, aún con todo y eso, si yo le presento la evidencia a un judío, ellos no quieren aceptar de que verdaderamente la palabra está hablando en plural, que la palabra está hablando de una Trinidad, porque esto los comprometería a que tengan que cambiar sus creencias culturales, sus creencias religiosas, sus creencias judaicas de tantos años, cambiarlas, y los obliga a ellos a creer en Jesucristo. Por eso usted no trate de convencer a un judío con estas palabras que vamos a estar usando ahora, que son bíblicas, y ellos los tienen aún en el Torá, que son palabras sacadas del hebreo y hablan en plural. Pero ellos no creen que ese pluralismo se está refiriendo como que a Dios directamente, sino lo están usando como solamente un nombre, ¿verdad? Para ellos mantenerse en sus creencias de que Dios es uno solamente y Él nunca ha enviado a su Hijo, el cual ellos negaron, Jesucristo, ¿verdad?, a la tierra en algún momento. Ellos piensan que Jesucristo fue solamente un profeta, o fue un falso profeta, o fue alguien en el cual ellos hasta el día de hoy no creen, pero sí creen en el Dios Jehová, y ellos siempre lo han visto como una sola persona. Pero mira qué interesante es nosotros entrar en esta área A, en el punto número 3, la prueba de la existencia de la Trinidad en el Viejo Testamento. Hay el primer nombre que se menciona en la Biblia para referencia a Dios es la palabra Elohim. Elohim, esta palabra es la primera referencia a Dios en la Escritura y es en plural para él. La palabra Dios en hebreo original es El o Eloah, que es lo que significa Dios o una deidad, ¿verdad? Pero cuando esa palabra termina, como es en el caso del primer verso de la Biblia, ¿verdad? Dice, termina con una H, una I y una M al final, significa, o específicamente una I y una M, en la gramática del hebreo, significa que es plural, no está diciendo Dios, sino dioses.
Y también la peculiaridad de esto es que esta palabra también es referencia a masculino. Son los dioses, no las diosas o me va entendiendo, alguna afeminismo en esto. No, es masculino, se está refiriendo a Dios, dioses. Esta palabra se encuentra más de 2500 o más de 2600 veces en el Viejo Testamento. Aun cuando usted escucha que en nuestras traducciones dice y ellos adoraban a dioses ajenos o a dioses paganos o a falsos dioses, en el original dice la palabra Elohim, dice para referirse a falsos dioses. Y es la misma palabra que en el principio, cuando dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra es la misma que se utiliza más adelante para referirse en otros versos bíblicos a los falsos dioses en plural. Y esa palabra que se usa en plural está en el primer verso de la Biblia, Génesis 1:1. Dice, y en el principio, si yo lo dijera de la manera correcta, dice, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Por qué hay una pluralidad? Porque es la Trinidad de Dios. Son las tres personas que componen lo que nosotros conocemos como Dios. Esa es la realidad de este asunto. Y desde el primer versículo de la Biblia hay una Trinidad manifestándose y dándose a conocer al mundo y a su creación. Pero el hombre, ¿verdad?, lo ha cambiado y transversado esta información, la cual es bien importante porque Elohim o la Trinidad de Dios nos la dio desde el principio. Vamos a ver más adelante, vamos al área B de este punto número 3 en el Viejo Testamento. Hay pluralidad en las conversaciones de Dios en el Viejo Testamento. Vamos a buscar la prueba. Se encuentra en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Ve? En la conversación de Dios hay una conversación entre más de una persona en Dios. Dios no estaba hablando con ángeles porque los ángeles no son creadores. No está hablando mucho menos con el hombre. Aún no había sido creado ni con serafines ni con querubines. Estaba hablando la Trinidad de Dios, el Elohim, la Trinidad. Otra palabra que yo usara para Trinidad en el Viejo Testamento, yo abiertamente puedo decir el Elohim, la Trinidad de Dios, los dioses. Estaban hablando entre ellos y decían, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Acuérdense que ellos trabajan como uno y todo lo hablan entre ellos y llegan a un acuerdo y crean las cosas de acuerdo a ese acuerdo en que llegaron cuando hablaron. Y el hombre fue un producto de que ellos hablaron entre ellos y decidieron poner algo diferente a toda la creación en nosotros, la cual fue nosotros estar creados a semejanza de Dios. En Génesis capítulo 6 versículo 3, cuando Dios está hablando en el relato bíblico, se refiere y mi espíritu. Se refiere como que es algo que no está ahí presente, está fuera de él, está en otro lugar, es otra persona, aparte de lo que el Padre está mostrándole a Moisés. También en Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos. ¿Ve? Si es singular, si Dios está hablando singular, está hablando él. ¿Qué va a decir? Va a decir, voy a bajar y voy a descender y los voy a confundir. Porque eso es un dialecto en singular. Pero cuando usted está hablando en plural, usted con más de una persona, usted está diciendo, vamos a descender, descendamos y confundamos. Verán las lenguas de ellos. Eso pasó en la Torre de Babel y hay una pluralidad completamente explícita en todos los versículos en Génesis, los principios de los tiempos en Génesis. ¿Verdad? El nombre Elohim está ahí presente, todavía no se había manifestado el nombre de Jehová para que ellos pudieran invocar el nombre del Señor. Y Jehová solamente viene de Tetatrón, que significa Yahweh, que significa yo soy. También, si los tres están unidos como uno y dicen yo soy el que soy, no hay problema con eso. Pero sí en las conversaciones siempre estaban hablando en plural. Eso es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente y entenderlo de esa manera. Si queremos ver con claridad la Trinidad, el Elohim, en el Viejo Testamento. También tenemos en Isaías 6:8 una conversación en el cielo entre el Elohim, la Trinidad de Dios, y dice, ¿quién irá por vosotros?
Y sabemos el resto del versículo, dice, y yo iré, ¿verdad? El Hijo de Dios fue el que decidió descender a la tierra para hacer lo que todos nosotros conocemos como el sacrificio de la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos salvos. Y todo esto vino a causa de una conversación en el Elohim, en la Trinidad de Dios. Se hablaron entre ellos y tomaron una decisión: yo voy a ir, ¿verdad? Y entonces ahí se envió a Jesucristo a que fuera encarnado, y todo el proceso que nosotros sabemos, y sabemos que eso sería otra clase. Área C: pluralidad en apariciones también. Amén. Esto es muy interesante. Génesis capítulo 1 versículo 2. Cuando el Señor está empezando los relatos de la Biblia, que está sucediendo en la creación, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba inspirando a Moisés a escribir todas estas situaciones, y le estaba diciendo específicamente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios tomando decisiones, y el Espíritu de Dios creando las cosas de acuerdo a las decisiones que se tomaba en la primera y la segunda persona de la Trinidad, y juntamente con Él. Tenemos en Éxodo capítulo 19 versículo 16, Éxodo 19 versículo 16 al 18, dice que una espesa nube sobre el monte descendió, ¿verdad? Esta espesa nube sabemos que es una manifestación del Viejo Testamento del Espíritu Santo, la presencia cabot, la presencia pesada, una presencia como una nube espesa. No era una nube natural que nosotros vemos, sino que era una nube aún más densa. Había algo diferente en ella, y sabemos que después que vio esta nube descender sobre el monte, al principio ellos estaban esperando en el monte Oreb la aparición de Jehová, y lo primero que baja es esta nube. ¿Ves? Cuando baja esta nube, de momento dice más adelante el versículo, nos sigue relatando lo que pasó: y Jehová descendió sobre el monte en el fuego. Descendió una nube primero, luego descendió Dios en un fuego. Dos manifestaciones diferentes: el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Para nosotros entender en todo esto dónde está el Padre manifestado, el Padre siempre está en su trono. Es importante que usted siempre entienda que la manifestación de la primera persona de la Trinidad, el Padre, siempre está en el trono. Ese trono nunca se puede dejar vacío. El trono altísimo en el monte santo de Dios siempre está ocupado por Dios, porque Dios está en el control de todas las cosas alrededor de su creación, lo que está pasando en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo. Él tiene control de todas las cosas a nivel de todo lo creado y todo lo infinito, y ese control se toma desde el trono del Padre. Y ese trono y el Padre, como nos enseñó Jesucristo, Él es invisible, nadie puede verlo, nadie puede ver al Padre. Entonces, pero la manifestación del Padre visible, con la cual tenemos contacto con Dios, que podemos visualizar a Dios y ver quién es Dios, y también los ángeles pueden ver, es a través de la segunda persona de la Trinidad, el cual es Jesucristo. Es un misterio que nos enseña también a través de la Biblia. Estos relatos desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y también los primeros capítulos de Colosenses, nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible es el Padre. Nunca vamos a ver como una manifestación donde veamos al Padre, sino que siempre cuando ellos decían Jehová, es que no conocían a la manifestación visible de Jehová, la cual es Jesucristo, y no reconocían muy bien que era Jesucristo manifestándose en el Viejo Testamento. Y en muchas ocasiones, lo vamos a entender ahora, estas apariciones yo le decían el ángel de Jehová. Éxodo capítulo 3 versículo 2 en específico dice que específicamente cuando esto fue cuando la aparición de Dios en la zarza a Moisés. Si usted escudriña la escritura en Éxodo 3, 2, cuando hubo estos sucesos, sabemos que en la llama en la zarza había una llama, la cual no consumía el arbusto,
¿Sabe por qué? Porque no era una llama natural, era una manifestación del Espíritu Santo en el Viejo Testamento, y esto hay miles de pruebas de esto, teológicamente, y aprobado por universidades teológicas y de divinidad alrededor de todo el mundo y en las escuelas americanas de teología. Se sabe que la manifestación de la llama de la zarza fue una manifestación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre ha estado manifestándose en la tierra. El Espíritu de Dios no vino por primera vez cuando vino el día de Pentecostés. Él vino con otro propósito, otra misión, pero siempre se ha manifestado a través de los profetas. Aún en los primeros versículos de la Biblia nos dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, creando todo lo que nosotros vemos hoy. Es un espíritu creador. La Trinidad de Dios es creadora, tiene el mismo poder, la misma potencia, el mismo ímpetu y fuerza para crear las cosas. Vemos que cuando Dios se quiere manifestar a Moisés, vemos que él ve una zarza, está llena de fuego, hay una llama en el fuego y no se quema porque es una llama espiritual. El Espíritu Santo se manifiesta como llama, pero usted no es una llama natural que usted va a quemarlo y usted va a consumirlo, sino que esa es su manifestación en espíritu, ¿verdad? Igualmente cuando se manifestó como la nube densa o la Shekinah, que muchos conocen en el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero lo curioso de esto es que hubo las dos personas de la Trinidad, que son siempre las que se manifiestan aquí abajo en la tierra, ¿verdad? Porque el Padre siempre está en el trono, ¿verdad? Las dos manifestaciones de la Trinidad estuvieron ahí en ese momento. Se lo voy a probar con la palabra y dice: aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿verdad? Ahí estaba la llama en el momento de la aparición, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estaba la llama, pero dentro de la llama es que estaba el ángel de Jehová, según los relatos bíblicos. Sí, y el ángel de Jehová fue el que le habló: quítate el calzado que tiene, porque el lugar donde está santo es. Eso comprueba que lo que ellos llamaban el ángel de Jehová era la manifestación de la segunda persona de la Trinidad, y muchas veces estaba acompañada con la tercera persona, que era un fuego o era una nube, como también lo vimos en el tiempo de Jesús cuando subió al monte. Allí se transfiguró en el monte de la transfiguración, y también ¿qué pasó? Una nube cubrió el lugar. La manifestación de la tercera persona en forma de nube densa cubrió aquel lugar también igualmente. Tenemos que saber discernir entre las manifestaciones para que podamos entender la Trinidad, cómo estaba apareciendo aquí en la tierra desde el Viejo Testamento. Otra prueba que tenemos es Éxodo capítulo 14, versículo 19, y dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó, y asimismo la columna de nube. Yo soy un teólogo que reconozco, y hay muchas pruebas teológicas sobre esto, de que esa columna de nube fue una manifestación también del Espíritu Santo. Era una columna de nube sobrenatural que llegaba a su punta hacia el cielo y de noche cambiaba a manifestación de fuego. Totalmente algo sobrenatural, algo parapelo, algo fuera de lo común. Que esto, una nube, de día era una nube y el final de esta nube no se veía porque estaba conectada al cielo, y después de repente, cuando tan pronto llegaba la noche, se convertía en una llama de fuego. Pero esto no es todo ahí, sino que el ángel de Jehová estaba en esa llama también. Son dos manifestaciones totalmente diferentes, pero están unidas. ¿Ve? El Elohim estaba unido en esas manifestaciones, y esto es la palabra tal como nos va describiendo. En cierta ocasión, cuando los enemigos lo estaban persiguiendo antes de abrirse el Mar Rojo, ¿qué sucede en este camino? Pues la columna se movió hacia la parte de atrás del campamento, ¿verdad? Y asimismo el ángel también tomó y se movió hacia la parte de atrás, uno primero y después el otro, ¿ve? Sabiendo que eso nos da a reconocer de que eran dos manifestaciones de Dios diferentes. En ese momento el Espíritu Santo y también el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Detuvieron de que en esa noche hubiera un enfrentamiento entre los egipcios y los hebreos antes de poder cruzar el Mar Rojo. Área D, la pluralidad en manifestaciones. Aquello eran apariciones, ahora vamos en manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta pluralmente muchas veces Dios desde el Viejo Testamento? Éxodo capítulo 31, versículo 3. Y dice: cuando Dios le está hablando a Moisés en el monte,
le dice estas palabras que son clave para nosotros los que estudiamos la Trinidad de Dios, teólogos que estudiamos sobre específicamente cómo se manifestaba este Elohim, esta Trinidad en el Viejo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento lo tenemos más claro y más explícito en las palabras, más en la doctrina apostólica. Pero en el Viejo Testamento tenemos que estar mirando mucho los detalles, porque ahí es que podemos ver nosotros cómo la Trinidad aparece siempre en ciertos casos necesarios. Se lo explico más aún en estas manifestaciones en plural. Bueno, cuando Jehová le está hablando a Moisés en el monte, le está entregando la ley, le está entregando también los planos de cómo hacer el tabernáculo, ¿verdad? Eso se encuentra en el versículo, exactamente en el versículo 3 del capítulo 31 de Éxodo. ¿Qué dice aquí? Le dice, y he llenado del Espíritu de Dios a ese hombre, ¿verdad? Dios mismo le está diciendo, he llenado del Espíritu a ese hombre. Había una separación entre lo que él estaba hablando, no lo llené de mí, lo llenó de mi espíritu. El espíritu está allá, a donde está ese hombre, y sabemos que fue un hombre y varios más que fueron llenos del Espíritu Santo para poder tener toda clase de ciencia y artes para crear lo que conocemos como el tabernáculo en el desierto. Eso es una manifestación en plural. Está hablando de él y de otra persona de la Trinidad de Dios, del Elohim. Es Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Vemos aquí otra pluralidad en la manifestación y cómo ellos hablan. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿Ve? Hay una pluralidad. El Espíritu, una persona, llevando en visión a Ezequiel a la casa de otra persona de la Trinidad, llevándolo al templo de Dios allá arriba en los cielos, y Jehová estaba dentro de su santo templo, porque él siempre está dentro de ese templo. ¿Ve? No era Jehová llevándolo a presentarlo a frente a sí mismo, sino que el Espíritu de Dios lo tomó y lo estaba llevando para presentarlo frente a ¿quién? A la primera y segunda persona de la Trinidad de Dios, frente a frente. ¿Ve? Porque Jehová siempre está en su santo templo. Génesis capítulo 22, versículo 11 al 12. Esto es una prueba bien grande para que usted vea la Trinidad manifestada en el Viejo Testamento. Dice, esto pasó cuando Abraham fue probado, ¿verdad? Iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte. Pero en la conversación ahí es que se ve la manifestación de la Trinidad. Muchas veces estudiamos y le pasamos por encima estos detalles, pero para eso estamos aquí estudiando, para poder detenernos un momento y escudriñar esos puntos específicos, para que tengamos más pruebas en nuestro espíritu de que existe una Trinidad allá arriba, existe un Elohim. Mire la conversación, dice, y el ángel de Jehová, el cual sabemos que es la manifestación de Jesucristo en el Viejo Testamento, dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, no le hagas daño, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Ve? Ahí se refirió a quién, al Padre. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Dijo, no le temes a Dios y no me rehusaste a tu hijo. Te habló de él también. Ahí hubo una manifestación y una separación en la conversación. Eso es fácil de entender. Tú le temes a Dios, al Padre, y no me rehusaste darme a tu hijo. En el ángel de Jehová es una prueba de que era una manifestación de la deidad de Dios también, porque hay muchas escuelas que lo niegan. Y esto también le estoy compartiendo pruebas de que sí, el ángel de Jehová era la manifestación visible de Dios en el Viejo Testamento, o lo que conocemos en la teología como una teofanía. También cuando vemos la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, 24, y yo creo que esto es el área E. Yo creo que esto es una de las pruebas también más sólidas sobre la Trinidad, porque no hay razón por qué ellos mencionan el nombre de Jehová 3 veces si no hay una Trinidad. Si no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿para qué ellos nombrar el nombre de Dios 3 veces?
tal vez no habíamos pasado por alto esto, pero la bendición sacerdotal, la cual ellos declaraban sobre todo el pueblo, todo el tiempo el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué decía? Y fue por orden de Jehová, decía que tenía que bendecir 3 veces mencionando el nombre de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Jehová ponga en ti shalom, ¿verdad? Esa triple bendición, la Trinidad, la Elohim, estaba manifestado en la bendición sacerdotal. También cuando usted ve en Isaías capítulo 6, versículo 3, también Apocalipsis, los primeros capítulos, usted ve que hay una triple adoración de los serafines. Los serafines son los más cercanos a Dios y ellos están obligados o están siempre animados o han hecho por costumbre siempre la adoración triple. Siempre usted lo va a ver en la palabra. Ellos siempre están adorando santo, santo, santo es el que vive. En otras palabras, si adoran 3 veces. ¿Por qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre los serafines nos están demostrando a nosotros que existe una Trinidad verdaderamente y son 3 personas diferentes. Por eso la adoración va diferente, dedicada a cada uno de ellos por igual. No dice uno es más santo ni el otro es más santo, tú eres más poderoso que el otro. No, porque en la Trinidad no hay división, ni hay sobreparación, no hay nada. Es solamente un Dios. Eso es lo único que podemos decir sobre la Trinidad de Dios. Y como los querubines dicen, santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a este punto número 4, el cual habla de las pruebas de la existencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Muy interesante. Aquí es que vamos al Nuevo Testamento, donde ya se ha revelado más información a nosotros, se nos ha adoctrinado más sobre esto. Y vamos a ver los versos que nos dan luz, nos arrojan luz sobre este asunto en el Nuevo Testamento. Tengo bajo el área A de este punto, tengo: en el principio existía el verbo. Esto se encuentra en Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo, que sabemos que es una referencia a uno de los nombres de Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Ves? El verbo, el Hijo estaba con Dios. Siempre usted va a escuchar la referencia a Dios. Es lo que nosotros conocemos como el Padre. Ahí cuando dice, y el Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios estaba con su Padre, y el verbo era Dios, ¿verdad? Jesucristo era Dios, es Dios y será Dios. También tenemos otra prueba en Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El único que puede decir eso y confirmarlo de esa manera y declarar esa verdad es Jesucristo. Y para tú decir que yo he visto al Padre, tú tienes que ser Dios. Es que el único que ha visto al invisible tiene que ser Dios, y el cual es Jesucristo, es Dios. Esto prueba la deidad de Jesucristo, y esto también es lo que trajo problemas a los fariseos, a los saduceos y todos ellos que nunca quisieron creer que Jesucristo vino de Dios, porque entonces tenían que aceptar que era Dios encarnado aquí abajo en la tierra y tenían que darle adoración, y eso es lo que ellos estaban oponiéndose en todo tiempo y toda hora, y lo perseguían para buscar en qué razón ellos podían acusarle, y más al haberle escuchado estas palabras que él las decía a sus discípulos. Juan capítulo 14 versículo 11, más adelante, ¿verdad? Dice: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ahí vemos la unidad, le está demostrando a ellos y a nosotros la unidad que hay en la Trinidad de Dios. Uno está en el otro y el otro está en él. No hay en ellos separación ninguna, ni en lo que piensan, ni en lo que hacen, ni lo que planean en hacer. Todo lo hacen como una sola persona. Juan 16:15 nos confirma más esto. Jesucristo mismo hablando dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Imagínate, así trabaja la Trinidad. Y aquí ya estamos usando más la referencia a Padre. En algunos casos usaba a Dios para que ellos pudieran entender. Creo que era según la audiencia que tuviera en ese momento. Y en otros casos usaba la palabra Padre para que ellos pudieran entender que Él era el Hijo de Dios. El área B. Ordenanzas para bautismo y dadas por Jesucristo mismo. Dice: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Tienen la misma posición los tres.
están los mismos en la misma posición. Cuando usted bautiza a una persona, se supone que usted diga el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad de Dios, ahí manifestada en el Nuevo Testamento, las tres personas ya reveladas aquí por nombre, ya más claramente para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener este conocimiento. El área C. El saludo paulino, el saludo de Pablo siempre en las iglesias, siempre incluía la Trinidad de Dios igualmente. Dice, esto se encuentra en 2 de Corintios, que es uno de los ejemplos, de varios ejemplos. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Área D. Doctrina apostólica, siempre la doctrina apostólica de Pedro, de Juan, ¿verdad? De Pablo, de todos los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver que ellos siempre, en una manera u otra, nos han estado enseñando sobre la Trinidad. Un ejemplo de ello lo encontraron en los escritos de Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y esta es una de las pruebas más grandes y más claras que nos da el Nuevo Testamento sobre la Trinidad. Después de esto yo no sé cómo puede existir dudas, porque nos está aclarando claramente el asunto de la Trinidad, este verso bíblico, y ha sido de mucha polémica y lo han querido hasta quitar de la Biblia. Y esto es lo que dice: estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esa es la definición clara, no se la di al principio porque la tenía aquí, pero esa es la definición bíblica, doctrinal, la doctrina, la palabra tal como está. Esa es la definición de lo que es la Trinidad. Aquí no se puede redondear ni buscar más definiciones de la Trinidad, porque la misma Biblia nos da claramente una revelación a través del Espíritu Santo que es la Trinidad. Y la Trinidad son tres personas diferentes, que ellos tres son lo único que se puede testificar que es Dios. Nosotros somos creación, los ángeles son espíritus, ¿verdad? Igualmente los serafines, los querubines, los demonios, los espíritus inmundos, todo eso son espíritus, ¿verdad? Creados, ¿verdad? Hechos, pero lo único que dan testimonio en el cielo de que es Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto mismo clarifica lo que en el Viejo Testamento se estaba diciendo: Jehová Dios uno es. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. ¿Ves? Dos personas totalmente diferentes. Hay una separación entre las dos personas. Una está como abogado y una está como juez. Esto no se puede confundir. Esto es la doctrina de la palabra. Bueno, vamos al tema Dios Padre. Vamos a tocar un poquito sobre cada uno de la Trinidad y con eso podemos entender un poquito más en esa área, ¿ve? Y verlos a través de la Biblia donde estaba manifestándose. Bajo el tema Dios Padre, primer punto, primera persona de la Trinidad, así se conoce teológicamente, aunque no fue muy comúnmente reconocido como Padre en el Antiguo Testamento por la falta de conocimiento sobre la Trinidad, sí lo invocaban con el nombre de Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Y algunas veces Señor, Adonai, diferentes nombres, pero estaban invocando el nombre de Dios. Sí hubieron algunas menciones referentes a Dios usando el nombre de Padre. El Espíritu Santo estaba enseñando a ellos cómo invocarlo con el nombre de Padre, solamente que no era muy común porque tal vez ellos lo conocían más como Jehová y como reconocían que era una sola persona y el nombre que se le entregó pues fue Yahweh o Jehová, pues así mismo lo invocaban, ¿verdad? O le decían simplemente Señor, Adonai, ¿verdad? En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 12, cuando Elías es llevado en el carro de fuego, Eliseo grita a Dios diciéndole: Padre mío, Padre mío. También en Jeremías, capítulo 3, versículo 4, le dice también a Dios: Padre mío. En Isaías 63, 16, igualmente en Jeremías 31, 9, dice: Tú eres nuestro Padre. ¿Verdad? Ya Dios estaba empezando a revelar al hombre cómo invocar su nombre de Padre, ese nombre de la Trinidad en el Viejo Testamento. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dio unas claves
y nos enseñó más, nos doctrinó más sobre esto, sobre saber que hay un Padre, él era la manifestación del Hijo y que el Espíritu Santo también está aquí en la tierra. Dios Hijo. Punto número 1, bajo el tema Dios Hijo. Segunda persona de la Trinidad, el Hijo es Dios, igualmente como lo es el Padre, y esto lo confirmó en su unidad trina. Y la prueba de esto se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 30, también capítulo 14, versículo 23. Tomen nota. Punto número 2, prueba de su deidad en su nombre. Hebreos capítulo 1, versículo 8, habla de Jesucristo como Dios. 16, habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. En Mateo 22, 43, también el nombre Señor, que era la misma referencia judaica que estaba en el Viejo Testamento para referirse hacia Dios, Adonai. Así mismo le estaban llamando en el capítulo 22 de Mateo 43. También Apocalipsis 19, 16 le dice el Rey de Reyes. El punto número 3 dice atributos que solamente pertenecen a Dios, y Jesucristo los manifestó dándonos una prueba de su deidad. Esto en Mateo 18, 20 se manifestó el atributo de la omnipresencia. En Mateo capítulo 28, 18, tome nota, la omnipotencia. En Juan capítulo 1, versículo 48, se manifestó la omnisciencia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, la inmutabilidad. Punto número 4. Al único que se puede adorar es a Dios. Y si se adora entonces a Dios, pues entonces esto comprueba la deidad. Este es el punto número 4, bajo el tema Dios Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice que los ángeles le adoran. Mateo capítulo 14, versículo 33, los hombres le adoran. En Filipenses 2:10 confirma que a Jesucristo todos le adoran y le adorarán. Vamos al tema Dios Espíritu Santo. Punto número 1. Tercera persona de la Trinidad. Es en sustancia y poder igualmente Dios como es el Padre y el Hijo. Pruebas de esto las tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. También en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Igualmente en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Punto número 2. Prueba de su deidad en su nombre. Encontramos en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11, que dice el Espíritu de nuestro Dios. También en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice el Espíritu del Señor. Punto número 3, atributos divinos, como tocamos anteriormente en el tema Dios Hijo. En el Dios Espíritu Santo también tiene atributos divinos, los cuales solamente pertenecen a Él, y es una prueba de la deidad del Espíritu Santo, ya que hay muchas religiones allá afuera que niegan que el Espíritu Santo es Dios. Solamente dicen que es un poder, es la palabra, es una manifestación de Dios. No, la palabra nos habla de que es una persona y es igualmente Dios como lo es el Padre y como es el Hijo. Y estas son las pruebas. Dice, hay unos atributos divinos relacionados con el Espíritu de Dios, los cuales nos comprueban una omnisciencia en Él. Ese se encuentra en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. La omnipresencia del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. La omnipotencia la vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando está creando sobre la faz de las aguas la creación. En la creación Él estuvo en todo envuelto, creando las cosas que vemos hoy con nuestros propios ojos, aún al hombre. Y yo creo que esto sería toda la clase por esta sección de la clase de teología, el video número 2.
la sesión número 2 para todos esos teólogos que están en este seminario, Conexiones Bíblicas. Yo espero que esto haya sido de bendición y edificación para su mente, su espíritu, y que pueda esto ayudarle a que usted pueda abundar más y escudriñar más en la Escritura, porque la palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas, os parece, encontraremos la vida eterna. Dios le bendiga mucho y siga en conexión con Conexiones Bíblicas.